bien alineada. Su manera de comportarse eran justos. En otras palabras, aquí sí yo podría decir con toda confianza, aquí los dos eran santos, pues. Estaban justificados, eran irreprensibles. ¿Sabe qué puedo decir? Eran obedientes, porque guardaban la palabra, amaban a Dios. Le puedo decir que amaban a Dios porque dice un versículo: el que dice que me ama, mi palabra guarda. Entonces estos amaban terriblemente al Señor. Amaban a Dios. Estaban enamorados de Dios. ¿Cuántos enamorados de Dios hay acá? Fíjese, entonces a la manera de ese enamoramiento uno se apega a la palabra, porque uno y de ahí nace otro tremendo hijo, Jesús. Vea el ejemplo. Señor, pero tú no nos hubieras dado ese ejemplo. Pues pasa. Dice la Biblia, fíjese, que cada quien se quede como llegó al Señor. El Señor no vino a dividir, no, que vino a restaurar familias. Le da ese aplauso fuerte. El Señor vino a auxiliarnos. Claro que hay muchas cosas que habría que anotar y ver detalladamente, porque cada caso es cada caso. Ahora, yo quiero llegar a ver algo con usted y explicárselo. Estaba viendo un texto, y no en esta versión, pero se lo voy a mostrar en otra versión después. Y dice acá la Biblia, en 1 Corintios 7:12, pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente. ¿Tiene, hermano? Llegó el Señor, pero no llegó su esposa. Y ella no tiene problema en cuanto a la fe de él o de ella. Está diciendo, no hay problema, quédense juntos. Uno de los dos es creyente. Y la mujer cuyo marido no es creyente, dice, dice el verso 13, y la mujer cuyo marido no es creyente, y si él consiente vivir con ella, no abandone a su marido. Aquí está el primer pie de imprenta. Porque ¿sabe usted que fácilmente, por falta de conocimiento, la gente manda a divorciarse a la gente? Hay mucha gente así que las andan divorciando cuando no es el plan de Dios. Y he oído yo, allá por Júpiter, que cuando alguien es creyente, el otro no, y resulta que a veces han habido problemas que uno no le atina. Déjeme decirle que resulta que se divorció, se devolvió a casar y luego tiene 3, 4 hijos. Pero con la anterior o el anterior habían tenido 1 o 2. Entonces lo que dicen algunos, pues lo que tiene que hacer es divorciarse e irse con la primera. Pero resulta que la primera
también ya tiene otros hijos porque ya hizo su vida. Entonces es según de nudos que la Biblia no dice así. Por eso los criterios ministeriales son bien delicados, pero mejor a la palabra, a la palabra. Así que la base que cuenta para estos, la palabra de Dios. ¿Y qué dice Dios? No que dice don Tencho, no que qué dice Dios. Y resulta que Dios agarra situaciones así, las arregla, y cuando llegan dice, todas las cosas son nuevas. ¿Y cómo Dios puede hacer eso? Y dice Dios, todo es nuevo, una vida nueva, todo nuevo. Las cosas viejas pasaron, o en el caso de esas no pasan. Las cosas viejas pasaron. Ahora, sigamos viendo acá la instrucción, pero enfocando a la santidad, porque ahora podemos decir, pastor, pero si uno es creyente y el otro no es creyente, entonces uno es santo y el otro no. Eso sería lo lógico. Diría, pastor, como que usted me quiere decir que si alguien es creyente, el otro es santo. Pues la idea, se lo voy a explicar. Y está un poquito cardíaco. Ahora, dice acá en el verso 14, pues la esposa cristiana da santidad a su matrimonio. Vea. Estoy agarrando una versión bien que me gustó. Pues la esposa cristiana da santidad a su matrimonio y el esposo cristiano da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora lo son. Y resulta que quien está hablando es Pablo de parte de Dios. Vaya, pues déjenme echarme una pensada. Y espero no ofender a nadie. Está diciendo, mira, o hay una esposa entregada a Dios. Por eso, te alcanzó Dios, santifícate. Pero ¿qué es ser santo? ¿Qué significa santidad? De eso le voy a hablar. Y está diciendo que viene alguien que se arrejuntó, se casó y resulta que ella conoció al Señor. Y ahora Dios dice, su marido es santo, pero es un impío, pero es un hombre que no anda en Dios. Pero dice Dios es santo. No, Señor, eso es injusto. Pero resulta que dice Dios que no. Y sus hijos tienen sus muchachitos y también ellos son santos, dice Dios. ¿Y cómo lo entiendo? Pastor, entonces pues yo vivo como una persona en el mundial. No, por cuanto estás entregado, santificas tu hogar. Por cuanto ella está entregada y apartada para Dios, santifica su hogar. Por cuanto él está entregado y santificado, santifica a sus hijos, aunque en la esposa no viva en santidad. Está interesante. Está interesante, ¿sí o no? Pues, entonces, ¿cómo está esto? Resulta, dice la otra versión, dice, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer. La mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido, creyente. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos. Y de otra manera, su marido sería inmundo. O su esposa sería inmunda. Y resulta que para los judíos nadie podía tocar cosas inmundas. Entonces lo lógico era, pues, yo no me puedo juntar con inmundos. Fíjate que la ley dice que no puedo estar con inmundos. Sí, pero ahora resulta que viene Dios y dice, no es inmundo. Es un candidato en proceso. Vean lo que le estoy diciendo. Se lo voy a lanzar de una manera que me entienda. Está alguien que es ciudadano. ¿Cuántos son ciudadanos del reino? Para que me entienda. Y alguien que no.
y están casados. Y resulta que el ciudadano tiene en proceso de trámites a su cónyuge. ¿Cómo así, pastor? Es decir, que están juntos, pero el otro está en proceso. ¿Y cómo me lo explica, pastor? ¿No sabéis vosotros o vosotras, hermanas, que podéis hacer salvos a vuestros maridos? O vosotros, hermanos, que podéis hacer salvos. En otras palabras, está santificado, pero no santo. Mientras él vive, están santificados. Si se separan, entonces se le quitó el beneficio que tenía el Hijo de Dios. Es decir, que un creyente es de bendición para su casa y para sus hijos. Le da un aplauso fuerte al Señor. Es de bendición. Entonces, vemos de que hay familias o hay personas que son alcanzadas, pero uno no. Pero está diciendo Pablo, ¿no sabes que si al cabo del tiempo podría pasar de que él reciba al Señor? Pero mientras tanto está santo. Está cardíaco, ¿eh? Digo, Señor, ¿cómo? ¿Cómo yo le atino a esto? Está diciendo Dios que santifica, pero la palabra santificar tiene varios, en el idioma hebreo y griego tiene significados. Es decir, mira, está diciendo Dios, déjeme tratar de entender. Llegaste al Señor, los demás no son creyentes por causa tuya. Yo voy a cubrirlos. Fíjese. Bueno, vean a una nación, si hubieran 10 justos, por causa de los 10 justos que dicen, yo no destruiría la ciudad. Ahora un matrimonio, si hay un justo, ¿qué cosas pueden pasar por un justo? ¿Qué cosas pueden pasar por una mujer justa? Por eso nosotros tenemos que ponernos las pilas. ¿Por qué? Porque mi entrega, mi consagración bendice mi hogar. Mi entrega, mi consagración bendice a mi esposa y bendice a mis hijos. Ahí no está diciendo que sus muchachitos están orando y ayunando todos los días. Mucho menos su marido no conoce. Y sus hijos tampoco conocen. Pero dice, ¿no sabes que con tu conducta puedes ganar a tu esposo? Pongamos la inversa. Marido, con tu conducta puedes ganar a tu esposo, no creyente. Es decir, ahorita, en este momento, por causa tuya, yo voy a cubrir tu casa. Porque de lo contrario, si no te cubro, no me puedes servir. Vea por dónde voy. Ahora, dice acá, en la otra versión, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer. Y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido. Pero ella no es santa, pero está santificada. Cambiemos el concepto. No es creyente y está santificada. Y por causa de él, de él o ella hay bendición en la casa. O con sus hijos. Y sus hijos ahora son santos. Y hay mucho de qué hablar en cuanto a esto. A nivel de la esposa y a nivel de los hijos. Ahora, veamos cómo sigue la escena que estamos viendo acá y tratando de entender. La palabra santificar tiene al menos 4 diferentes significados, de los cuales se los voy a aplicar para entender por qué se santifica el hogar. Ahora,
bueno, pastor, fíjese que yo tengo la bendición que mi esposa y el esposo somos los dos creyentes. Que bueno, va muy aventajado. Ahora la pregunta es, ¿y están entregados? ¿Viven una vida santa? Porque el detalle es que el ser santo va a bendecir. Pero si yo estoy casado y yo digo que los dos somos creyentes, pero vivimos una vida impía, entonces hay tela que cortar. Es decir, no es solamente decir que voy a la iglesia. Es cómo vives afuera, cómo vives en tu casa. Yo me sé que usted iba a decir amén. Aleluya. Entonces, entre los conceptos viene la palabra haigieso, santificado. Y es alguien que está apartado, es hacerlo santo. No que es, lo hacen. Así se utiliza la palabra. Lo hacen santo. Es estar apartado. Es estar, vea esta palabra, purificado. ¿Y cómo? Por causa del creyente que está en la casa. Por eso usted mire, si usted es bendición en su casa, también en su trabajo usted es bendición. Porque donde usted ande, anda la bendición de Dios con usted. Anda el Dios que bendice con usted. Eso es así. Usted anda bien consagradito, vea, usted anda bien consagradito. Miren lo que le voy a decir. Llega a algún lugar a desayunar, al rato se llena el lugar. Porque usted lleva la bendición. Usted es bendición. A Israel le dijeron, serás bendición. Y tú eres bendición. Bendito serás en el camino, bendito será tu salida, bendita tu entrada, bendita. Todos lugares bendecidos por causa del que está bendecido. Ahora, ya viendo esto, ya podemos desgranar y entender el por qué. Estamos viendo aquí un concepto que es de los 4 significados. Uno es que está apartado para un uso sagrado. Te escoge Dios y fuiste apartado para un uso sagrado. Bueno, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que eres nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido, para anunciar que las virtudes de aquel que os sacó de tinieblas a su luz admirable. Entonces, empecemos a ver algo muy interesante, porque resulta que para apartar algo, eso Pablo pensó, o me imagino que pensó, en cuanto a los utensilios o las cosas apartadas para el templo. Y usted fue apartado para el templo. Entonces, elementos relacionados con el culto de adoración en el templo lo santificaban. Y dice acá en Éxodo 29:37, dice: durante 7 días harás expiación por el altar, lo santificarás. Entonces el altar será santísimo. Está apartado el altar. Pero luego dice: y todo lo que toque el altar será santificado. ¿Cómo? Está algo que apartaron y lo santificaron. Pero puede tocar algo que no está santificado y lo santifica. Eso está hablando Pablo. Está viendo en cuanto a la santidad y dice: mira, por cuanto tú fuiste apartado y hay alguien que está viviendo contigo, pero no está consagrado por causa de él. Si fuera en lo natural diría: pues uno no anda bien. Pero por cuanto te santificaron a ti, ¿cuántos son templos del Espíritu Santo? No altar, templo. Y aquí el altar era santificado. Y tú como templo fuiste santificado. Y dice que si algo tocaba el altar, lo santificaba. Entonces resulta que tú estás unido. Y Dios te santificó y te bendijo. Pero como tú eres santo, santifica también tu casa, para que puedas presentar un culto agradable delante de Dios.
Ahora, aquí está la pensadora, porque dice alguien, no, pues ustedes, en el caso tales, pues sí, ellos, los dos están consagrados, pero en fulano tal, solo ella está consagrada y el otro no. Y así, ¿cómo va a poder servirle al Señor? Estamos hablando de gente casada. Y está diciendo Dios, no. Él está bien. Y ella también está bien. Pues, ¿cómo? Por causa de él santificaron al otro. Pero eso es como una amnistía temporal. Mientras él vive, si estuvieron juntos, ella se murió, él se murió. Y de ahí, ¿quién cubre? Pues la que está cubriendo ahí, o por causa del quien era la bendición se murió, quedó otra vez inmundo el otro. Es decir que viene Dios y alcanza el hogar para santificarlos a los dos, para alcanzar a los dos. Va. Y yo lo entiendo, yo estoy tratando de verlo en términos legales. Términos legales. Entenderlo. Otro punto, vea otro punto. Está consagrado. Una persona santa es una persona consagrada. ¿Y cómo se consagraba? Bueno, es entender a través del bautismo. Todo el que cree en Jesucristo y es bautizado es salvo. No es solamente creer, porque si va a mitad del camino si solo creyó. La Biblia dice, en obediencia a que creyó, debe de bautizarse. Entonces salvo. Si no, está casi, está entre la frontera. El que crea en Cristo y es bautizado será salvo. Entonces, está hablando de un creyente que está apartado. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos están bautizados? Levanta la mano usted está bautizado. ¿Está seguro las que sí? Sí, bautizado, fíjese usted, bautizado. Entonces, básicamente, bautismo es una petición de una buena conciencia, es un nuevo nacimiento, y usted entiende mucho en cuanto a esto, en cuanto a la doctrina del bautismo. Pero dice la Biblia en Hebreos 9:13, porque si la sangre de machos cabríos y de toros, vea usted, el 9:13, porque si la sangre de machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que han sido contaminados, sobre los que se han contaminado, santifica para purificación de la carne. Entonces viene alguien y está apartado. Y este que está apartado tiene sangre de Cristo. ¿Cuántos tienen la sangre de Cristo? Tienen la sangre de Cristo. Y tiene las cenizas. Pero las cenizas es el cumplimiento del sacrificio de Cristo, que Él fue inmolado. Él derramó su sangre, el justo por los pecadores, y dentro de las cenizas en la evidencia que fue consumado el sacrificio. Por eso dice la Biblia, consumado es. Entonces, santificó. Es decir, que el precio de tu salvación la pagaron y estás comprado. Y tú eres de bendición donde quiera que estás. ¿Cómo explicar de otra manera de que por un creyente santifican a varios en la casa? Dice, por causa de él, ella es santificada. Y sus hijos también. Y lo dice Dios. Pero él es creyente, ella no, y sus hijos tampoco. Por eso dice la santidad en el matrimonio. Quiere decir que Dios, por causa de uno, puede bendecir la casa. Pero nosotros, por falta del conocimiento, podemos ponerle el dedo a los matrimonios. Pero dice Dios, no, si yo digo que así es. Si uno es salvo, por causa de ese salvo, yo les doy, por la palabra que voy a utilizar es, les doy una amnistía temporal. Están cubiertos. Y como hay un ciudadano, el ciudadano
puede llevarlos a Cristo para que lo haga ciudadano a los restos. No que Él los va a hacer ciudadano, no se malentienda. Porque el que nos da la ciudadanía es Cristo Jesús. Pero hay una amnistía por causa de un bendecido en la casa. Él es ofrenda fuerte para el Señor. Digo, Señor, esto es misericordia. Esto es misericordia. Pero el que está en la casa tiene que ser chispudo, consagrado, apartado. Bueno, sin santidad, ¿qué? ¿Qué? Sin santidad, ¿qué? Nadie verá a Dios. Pastor, ¿y alguien puede ver así al Señor? Sí, porque Él santificó la casa. Quiere decir que le puedo aplicar este verso. Uno es tomado y otro es dejado, pensando en que el otro no es creyente. Pero si los dos están consagrados, los dos se fueron. Y sus muchachitos también. ¿Cuántos quieren que sea así? Que a la hora de la venida de Cristo nos vayamos todos. Claro que sí. Ahora, es interesante ver los detalles de la santificación. Está la sangre, está la ceniza, que es rociada. Pero la sangre de Cristo también la rocían constantemente. Luego, después de este verso, dice: cuanto más la sangre, cuanto más el cordero, cuanto más la sangre de Cristo Jesús. Ahora, veamos otro punto. El por qué sí puede ser eso lo que dijo Pablo. Entenderlo el por qué. Porque aunque no lo entienda uno, el Señor lo aplicó. El Señor dijo: miren, cuando hay algo que yo aparto en mi templo, está santificado. Y si esto santificado toca, algo puede santificar. Entonces nosotros estamos santificados. Ahora, dice acá, es una honra. Santidad es honra. Honra. Otro derivado de la palabra santidad. Dios honra a personas, es decir, nombres o cosas. Y dice acá, ejemplo, los elementos relacionados con el culto de adoración del tabernáculo. Y otra vez hablo del altar, de lo santificado y que santifica. Pero Primera de Pedro 3:15, si alguien me ayuda a leerlo. Primera de Pedro 3:15. Bueno, mire, eso va directamente a la persona. Y dice, si no santificar a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo al que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Está diciendo, miren. Está diciendo Pedro hablando en cuanto a esto. Y dice, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Entonces está el creyente y santifica su corazón porque se lo dio a Cristo. ¿Cuántos entregaron su corazón a Cristo? Está santificado. No, Señor, yo voy a honrarte. Y a veces, ¿no le pasa a usted que a veces le vienen recuerdos menos chuecos, menos feos? ¿O seré solo yo? Y yo hasta me pongo manos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Yo sé que tú me perdonaste, pero por si al caso te pongo eso, Señor, perdóname. Ya. Porque uno, déjeme decir, nosotros militamos en una carne, en una humanidad. Y por eso sí era para santificar la carne. El texto que le decía anteriormente. Ahora, en mi corazón, en mi vida, yo voy a santificar a Cristo. Y voy a estar preparado para defensa ante todos los que demandan una razón o esperanza que nosotros tenemos, y hacerlo con mansedumbre. Entonces, ¿cómo explica a alguien que está casado
y otro no casado la vida en Cristo. Pues es un texto tremendo. Pues resulta que fíjese que la bendición de Dios es tan grande que por causa mía bendice a mi familia. Miren, la bendición de Dios es tan grande que por causa mía, y no le digo, quiero lograr darme a entender, por causa de Cristo en mí, mi corazón está santificado. Y por causa de que el Señor está conmigo, bendice a otras personas, especialmente a los de mi casa. Básicamente ellos están cubiertos. Y resulta que a veces el muy ingrato, la muy ingrata andan haciendo cosas que no están bien y Dios los guarda por causa del creyente en la casa. Esto es misericordia. Está diciendo, mira, creíste tú, yo voy a cuidar a tu marido. No tiene compromiso conmigo, pero yo lo voy a apartar. Santificado estar apartado. Tú creíste, tus hijos no andan muy bien, pero por causa de que tú eres fiel y me crees, yo me voy a encargar de tus hijos. Cree tú y tu casa será salva. Le das aplauso fuerte al Señor. Cree tú y tu casa será salva. Entonces nosotros tenemos la tarea de que Cristo gane el terreno completo y ser de buen testimonio. Lo que estoy diciendo, no dando un aval que alguien se vaya a conquistar a alguien de afuera y se lo traiga, que eso no estoy diciendo. Estoy diciendo de los casos de que a veces llega alguien, lo evangelizaron, recibió a Cristo y el resto de la familia no es. Qué lindo en el caso de Cornelio, creyó él cuando le presentaron la palabra, su esposa y todos sus hijos a la vez. Así que lindo, pero resulta que a veces no pasa así. Y Dios empieza a bendecir por causa de uno que le cree a Dios y se santifica. Por eso tampoco va a decir usted, no, pues sí, por causa de uno que mi esposa se consagre y pues yo ando tranquilo, ¿verdad? Y cuando sea el rapto, de las botas me le cuelgo. Ni siquiera las botas le va a ver. Pero Dios te honra. Dile que está a tu lado, Dios te honra. Si en lo privado, en lo secreto, tú honras a Dios, adoras a Dios, Él dice, en público Él lo hará contigo. Entonces resulta que Él bendice a los demás. Este tema no es un tema común. Y el versículo tampoco es un versículo común. Porque si uno lo lee así, dice, bueno, pues, pero ¿y cómo es eso? Ah, pues a saber, pero así lo dice ya. No, pero tiene explicación. ¿Por qué sucede esto? Ahora, todo lo que toque el altar será santificado. Entonces usted ore por los suyos, ore por sus hijos. Pastor, ¿y la esposa puede orar? Claro que sí. ¿Y el papá? Claro que sí. Entonces, si alguien no es creyente y uno sí es creyente, el creyente abusado, ore, póngale manos, pero no empuñadas, no que así para orar. Orar, Padre, por favor, revélate. Cuando está planchando la ropita, Padre, bendícelo, revélate, Señor. Yo bendigo a este hombre, o bendigo a esta. A veces los hombres planchan o las mujeres planchan, ¿verdad? O al closet, Padre, en el nombre de Jesús. Pero ¿por qué? Mire, y eso puede hacerlo uno. Pues en la guerra todo es lícito. Pero no ve usted que en aquella época gente necesitada, como no pudo llevar a la gente y quería llevar bendición, pidió a Pablo que bendijera unos pañuelos. Pero de eso otra gente está haciendo una doctrina y anda repartiendo. No es así. Es decir, muy bien, fue un momento específico en un rema de Dios. Y resulta que Dios se glorificó y llevó la sanidad a través del contacto de algo que había orado Pablo, un apóstol.
Regresemos acá. Cuarto, ya casi termino. Veamos acá, dice la Biblia, algo muy interesante en cuanto a la palabra santidad. Purificar. La santidad significa purificación. ¿Pero cómo? Pues sí, está diciendo que Dios en un hogar mixto puede purificar. Purifica. Y purifica al hijo de él. Y por causa del hijo de él o la hija de él, el resto de la familia son santificados. Es decir, que los cubre Dios. Yo digo, esa es una cobertura mera rara. Yo estaba pensando en el versículo, esto es raro, pero tú dices que lo haces. Y gracias a Dios porque lo hace, ¿verdad que sí? Digo, Señor, esta es una misericordia, pero super misericordia, que uno llegó a una casa y tú bendices a los otros que todavía no han llegado. Eso es pura misericordia. Le das esa ofrenda fuerte al Señor, eso es un regalo tuyo. Entonces tú debes de aprovechar lo que dice Dios. Bueno, Timoteo tenía una madre y una abuela con fe, pero no habla de sus maridos. ¿A dónde está el abuelo de Timoteo? ¿Y a dónde está el marido de la otra? No las mencionan. ¿Y por qué no las mencionan? Porque no eran creyentes. Vea, yo me estoy atreviendo a decirle esto, porque no aparece quién era el marido. Está diciendo la abuela de tu mamá, de Nuise y de Loida. Era una fe que no era fingida, ellas eran creyentes genuinas, y por causa de ellas bendicen a un hijo. Y el versículo dice, y vuestros hijos son santos. Y no solo santos, sino que pueden ser alcanzados para Cristo Jesús. Le da esa ofrenda fuerte al Señor. Padre, entonces, aunque yo por ahora no vea nada con mis hijos, ¿hay esperanza? Yes. Lo dice la Biblia. Lo dice que con uno. ¿Y qué tal si hay dos? Dice que dos son mejor que uno. Su paga es doble, dice. Entonces tú dices, Señor, acuérdate de tu palabra, Señor, que tú dijiste que tú santificas solo con uno. Ahora somos dos, Señor. Nuestros hijos, por favor. Nuestros hijos. A veces no atinamos. ¿Qué está pasando? Bueno, hay cosas que no atinamos porque pasan. Sin embargo, hay cosas que en las que no le atinamos, Dios las ha apartado para Él glorificarse. Bueno, ¿y quién pecó? Pues ninguno había pecado, no era cuestión de pecado. Pero ¿y por qué nació así? ¿El papá o quién fue? ¿O ahora que fue pecado? No es pecado. Fueron trastocados. La genética puede ser trastocada. Pero aún así, en genética trastocada, hay un Dios que tiene todo poder y toda autoridad que puede hacer milagros. Puede hacer milagros. Puede purificar. Bueno, el tema del domingo está cardíaco, fíjese. ¿Cuál pasó el del domingo? Sí, esta calidad, fíjese. Viendo la gloria de Dios. Me estoy diciendo viendo porque estoy pensando en gente que ya cree. Te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. ¿Dónde se ve la gloria de Dios? Pues en esto del matrimonio se ve la gloria de Dios. No, digo, Señor, son cosas que uno no le atina, que Dios hace.
Ve acá. Empieza a hablar Dios, Jesús, empieza a hablar de una manera fuerte. Ciegos. Está cardíaco lo que dice acá. Tontos. ¿Qué es más importante? ¿El oro del templo o lo que lo hace sagrado? Era un templo lleno de oro, era lujoso. Lo que santifica el oro es el templo. Pero resulta que ¿cuánto oro no había en el templo? Y están diciendo que el oro lo hacen sagrado. ¿Y quién lo hizo sagrado? El templo. ¿Y cuántos son templos? ¿Será que puedes hacer algo sagrado? ¿En tu casa, en tu hogar? Lo pongo el otro versículo. Que ciegos son a la puchis, que es cardíaco, ¿verdad? ¿Qué ciegos son? Pues, ¿qué es más importante? ¿La ofrenda sobre el altar o el altar que hace la ofrenda sagrada? ¿Qué está diciendo Dios? Mire. La ofrenda es sagrada, pero porque la hizo así el altar. Es decir, la provisión Dios la santifica, la consagra para su casa. Es decir, lo que uno da, pero tú ya estás consagrado, y viene, pastor, mire, part-time, overtime y supertime. Pero uno dice, Señor, sí, y dice Dios, vienes a honrarme, pero lo que tú traes, yo lo voy a santificar. Bueno, y qué lindo, ¿verdad? Por eso se ora por las ofrendas, para que sean santificadas. ¿Y por qué, pastor? ¿Será que vienen mal chuecas las ofrendas? No, dice Dios que las va a santificar. Y aún dice, bueno, que las cosas que son del templo, por causa del templo, son sagradas. Por eso que nosotros lo que tenemos no podemos prestarlos para el mundo, porque ya fue sagrado, consagrado para Dios. La casa fue consagrada para Dios. Tú fuiste consagrado para Dios. ¿Pero por qué? Por causa del templo. Entonces, por causa tuya, bendice tu casa. Bendice a tu esposa no creyente o tu esposo no creyente. Pastor, y si yo soy creyente ella, pues se bendice el uno al otro más. Varones justos como Zacarías y Elizabeth, intachables, irreprensibles en todos los mandamientos. No, pastor, no tan así, fíjese, más o menos, pero no. Eso no es calidad, fíjese, eso es Elizabeth dijo calidad. No, Elizabeth y Zacarías, calidad. Bien entregaditos, bien obedientes. Ahora, ¿quién se atrevería aquí a decir que es como Zacarías y como Elizabeth? ¿Habrá algún valiente, alguna valiente? Mire, pastor, no que digan, pero casi le tocamos los talones, ya casi. Obedientes, sí, estoy tratando. Y estoy tratando y voy a lograrlo. Pablo dijo, ay, miserable, este hombre no hace lo que debiera hacer. Pero más tarde no dice así. Más tarde dice que todo lo ha alcanzado, que ya lo alcanzó. Quiere decir que hay cosas que por ahora puede que no alcanzamos. ¿Cómo así, pastor? Fíjese que llaman a ayuno y yo ya a las 9 de la mañana ya me tiré el primer sándwich, pastor. Pero yo bendigo el sándwich y sigo orando, pastor. Fíjese que es un ejercicio. Pero y otros que ni siquiera ayunan. ¿Quién está mejor?
¿El que se tiró el sándwich o el que no? Pero, es un proceso. Bueno, dijo el Señor, vienen días que no tendrán al novio, entonces ayunarán. Quiere decir que hay días donde hay sequedad. La gente no siente a Cristo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo que dice ahí, hay que orar porque no tienen al novio. Hay que ayunar porque no tienen al novio. Pero si usted siente al novio, siente la presencia de Cristo, siente al Señor, dichoso es, bienaventurado es. Sí, pastor, fíjese, consagrado para el Señor. Palabras malas, usted ya no dice, ¿verdad que sí? Dice, no haya un lenguaje soez en vuestra boca, no salga palabra fea de vuestra boca. Pero, entre nos, en lo que va del año y no se ha discutido alguna palabrita que no está bien. Estamos hablando de 2 meses, 3. Mire, pastor, viera que, así como me dijo una vez alguien, pastor, llevo 1 año de no pecar. Padre de la gloria, ahí me ganaste, le iba a decir yo, porque qué campeón. No, es que si uno entiende todo lo que es pecado y aún entiende que dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, uno está frito. ¿Cuántas cosas buenas usted no ha hecho que sabe que tiene que hacerlas o puede hacerlas? Esa es otra demanda mayor. Este ya es ayuno sin sándwich. Bueno, entonces está diciendo Dios que por causa del templo se consagra lo que hay en el templo. Se consagra el oro del templo. Por causa de un creyente se consagra lo que está en tu casa. ¿Me doy a entender? Le da ese aplauso al Señor por causa tuya. Por causa de uno. Son beneficiados otros, los cercanos a nosotros. Ahora, otra vez vuelvo al versículo. Pues la esposa cristiana da santidad al matrimonio y el esposo cristiano da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. Matrimonios mixtos, un creyente y familia santificada. Está en amnistía en la casa. Pero qué mejor si todos estamos en Cristo. O nuestros hijos. Qué lindo si nuestros hijos ya latinan y ya están metidos. Pero a veces no. Pero nosotros tenemos que consagrarnos. Y como la abuela Loida y Timoteo y Eunice, que enseñemos la fe a nuestros hijos. Nuestra fe en el Señor. Esto quiere decir que los niños son consagrados a base de la fe. Vea, nuestros hijos, quiere decir que los niños son consagrados en base a la fe del cónyuge cristiano y no son declarados inmundos en base a la incredulidad del otro. Puede más el don de Dios que la vida mundana del otro. La fe de uno, de ella o de él, para santificar el matrimonio. Ahora, para hablar de la santidad en el matrimonio, fíjese que hay varias cosas adicionales a estas. Ahorita estamos hablando de la condición familiar. Y a la próxima, en una reunión matrimonial, hablamos de algo más serio. Pero de todas maneras la base la tenemos en cuanto a esto. Entonces, ya casi termino, ya casi. ¿Cuál es la diferencia entre las palabras santificado y santo en cuanto a la familia? ¿Santo o santificado? Santo el creyente y santificado el que fue alcanzado por causa de un creyente.
un cónyuge en la casa. Por eso vea qué terrible que dice que los hijos pueden ser inmundos. Pero la dádiva de Dios es mayor, que por causa de uno los hijos no son inmundos, no, que son declarados santificados. Romanos 11:16. Vea otra vez. El que se casa, dice, ya no son dos, no, que son ¿qué? Una sola carne, una sola masa. Y dice acá en Romanos 11:16, y si el primer pedazo de la masa es santa, la otra mitad de la naranja también. Vea, dice, si el primer pedazo de la masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas, en cuanto a la familia. Y esto es bondad y misericordia de Dios cuando hay un creyente en la casa. Ahora, cuánto mejor cuando los dos se santifican para el Señor. Cuánto mejor cuando los dos se consagran para el Señor. Porque a veces llega uno en la casa y cree en el Señor, y el otro anda bailando rancheras, anda bailando cumbia, la quebradita y cuantas cosas, y no se le ha revelado el Señor. Pero empieza Dios a trabajar terreno. Y dice Dios que este es santificado y todavía está. Pero resulta que Dios le alcanza y se le revela por causa de uno. Donde hay un creyente pasa a Cristo. Y si tú eres hijo de Dios, hay sangre en tu casa. Y el destructor va a pasar y no va a poder entrar a tu casa porque hay sangre en tu casa. Cubrió a todos los de la casa por un creyente. Entonces, qué lindo predicar a Cristo, porque es de bendición y de suma bendición. Aún bendición para los que no han creído, pero ya están, quiere decir que ya están en la mira. Empiezan a chequear arriba, bueno, ¿cuántos matrimonios tenemos que solo hay uno? O tenemos, ya tienen, ¿cómo le llama la estadística, verdad? Hacen la estadística en el cielo. Oh, muy bien, tenemos tantos matrimonios cubiertos por misericordia. Ahora, trabajemos y cuidémoslos. Trabajemos y tratemos de revelárnosle a ellos. Tratemos de que nos conozcan. Hermano, y qué lindo, ¿verdad? Porque de repente le dice el de la casa, y me llevas contigo, me invitas a la iglesia. Pues yo no sé si te van a recibir, pero venite. Ay, ahí viene como pollito, ¿verdad? Así, todo nuevecito. Vamos, y que resulta que ella se va a sentar hasta adelante. Está ahí. Ya dice, mejor allá atrás. Por uno. Y viene Dios y resulta que pasa como la samaritana. Ya no creemos por lo que tú dices. Nosotros conocemos que Jesús es el Salvador. Ya se revela el Señor a la vida de otros. Bueno, por eso Dios es de bendición. Es decir, en el plano santidad, el primer concepto que veo, luego hablaré más de esto, Dios santifica las casas por un creyente que haya. Si por día salva una nación, ¿cuánto más no bendice una casa por uno que haya? Amén. Le voy a invitar que se ponga de pie. Por eso, no le llames inmundo a lo que Dios ha santificado. Entonces no le pongas dedo o acuses
o señales a un hogar que solo un creyente hay. Porque por causa de él Cristo está cubriendo la casa. El Padre cubre la casa. Dios es de bendición para la casa. Yo al ver esto digo, Señor, grande es tu misericordia. Increíble tu misericordia, Dios. Llega a distintos hogares